Existe un lugar rodeado de montañas que alberga una ciudad hecha de esquinas, con realidades paralelas y rincones de mil colores, de callejones y barrios mágicos entre semáforos y andenes donde parchamos con los amigos y de parques que respiran. En medio del caos y la calma, millones de historias por descubrir. Medellín es nuestra casa, pero no es solo una. Estamos aquí para escuchar a la ciudad, para contar lo que no se ve y lo que se ve, lo que duele y lo que inspira, lo que somos y lo que estamos por ser. Habitar Medellín es mucho más relativo de lo que pensamos. Acompáñame a conocer esas muchas Medellines. Bueno, bienvenidos a Relativo, un espacio para conversar de la ciudad, de cómo las personas que la habitan interactúan con ella, la sienten, la saborean, la acarician. Hoy tenemos un invitado muy especial, Cristian Rezan. Él nos va a acompañar a lo largo de todo este episodio. Esperamos tener una conversación muy nutrida contigo, Cristian. Gracias por venir a este espacio, por acompañarnos. Sé que tuviste que mover cosas de tu agenda para estar acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Isaac, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, a la expectativa, esperamos que sea un tiempo muy bueno. Como te venía contando, la idea es como empezar a conversar un poco de la experiencia que se tiene pues de ciudad, de Medellín. Me gustaría que nos empezaras contando un poquito de eso. Vos naciste acá. Sí. Me estabas diciendo, ¿cierto? Pero te fuiste. Sí, Isaac. Bueno, les cuento. Yo nací acá en el 87, en una época un poco compleja como ciudad, ese finales de los 80, inicios de los 90. Mis padres son de la costa Caribe, pero estaban viviendo aquí en ese momento. Yo nací en Robledo, en una zona bastante vulnerable, y por la gracia de Dios y por cosas de la vida pude nacer en esta hermosa ciudad y muy contento de estar acá. Tengo una hermana menor que también nació acá y bueno, tuvimos el privilegio de nacer acá en Medellín. ¿Qué nota? Sí. A nosotros nos gusta mucho en estos episodios que te presentes, pero como veníamos conversando un poquito antes de iniciar la grabación, nos gustaría que te liberaras como de todos esos preconceptos que a veces nos dicen como que es la forma como natural de uno presentarse, lo que uno pondría en una hoja de vida. Eso que está por fuera de pronto de la hoja de vida, ¿qué dirías? ¿Quién es Cristian? Ese Cristian más humano, más profundamente, ¿cómo te presentarías? Bueno, quizás es una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a uno. Muy difícil. Una pregunta muy difícil. Cierto, uno generalmente habla más de otra persona, de otras cosas, pero hablar de uno es a veces un poquito complicado. Pero bueno, Cristian es una persona que, como te comento, el mayor de una familia de 2 hijos. Y bueno, desde muy pequeño mis padres nació en un hogar de personas creyentes, de personas de fe. Y de personas que siempre fueron muy apasionados por todo el tema de la educación. Mi padre fue en su momento educador, mi madre también, sí, profesora, maestra de básica primaria, de preescolar. ¿Y tu papá también? Mi papá también. Bueno, mi papá fue más licenciado en educación ya superior, en la parte teológica, en filosofía también. Entonces, pero siempre uno estaba en ese entorno educativo, en ese entorno en casa, en las reuniones. Hijo de 2 profesores. Sí. Ahorita sí te quisiera preguntar cómo es eso, cómo es ser hijo de 2 profesores. Es exigente, porque uno va al colegio y te exigen allá, claro, ¿cierto? Las notas, es el leer y escribir. Y llegas a la casa y otra vez te exigen. Sí, tienes otros 2 profesores en la casa. Sí. Sobre todo mi mamá, muy pendiente, una gran madre, una gran mujer. Y siempre como que pendiente de las notas, pendiente de cumplir con las tareas. Claro. Entonces, eso es bacano. Y desde muy pequeño nos enseñaron el amor a la patria, el amor a la comunidad, el amor al país, a la ciudad. Y son cosas que va más allá de leer un libro, de aprender a sumar o a escribir, trasciende lo humano, va más allá de cómo conectar al corazón y al ser humano. Bueno, pero te interrumpí en esa presentación. ¿Qué más dirías de ti? ¿Qué más te gustaría que las personas que nos escuchen sepan que es ese Cristian? Bueno, a mí una de las herencias que me dejaron mis padres es la educación precisamente. Me encanta mucho aprender,
estar conociendo un poquito más de las culturas, del país, de la historia. Un apasionado por Colombia, por nuestro país, por nuestra ciudad. Y los que me conocen saben que donde estoy trato de llevar una bandera o los símbolos patrios. Soy muy patriota, la verdad, me encanta todo el tema y veo que es algo que se ha ido perdiendo. Okay. Las nuevas generaciones perdemos un poquito ese amor a la patria, al país. Sí. Me gusta mucho viajar, me Sí. encanta viajar, conocer la gastronomía de cada país, de cada ciudad. Y también como curioso, ¿cierto? Uno tiene curiosidad no solo del presente, lo que hay, sino aún del pasado. Sí. Me gusta mucho también qué pasó hace 20 años, hace 100 años. La historia. Un ¿Te poco la gusta historia. Sí, sí, sí. Historia de Colombia, historia del mundo en general. En general, la historia del país y aún de otros países, porque Sí. uno puede aprender cosas de otros países y uno dice, "Ay, qué interesante lo que otros han hecho y cómo de alguna forma podemos nosotros implementarlo o aprender de eso". Bacano. Cosas así. Entonces, cuando uno va a otro país y ve la arquitectura, ve las formas de vida, uno dice, bueno, ¿y eso de dónde salió? Eso Sí. tuvo que salir de algún lado. Claro. Entonces uno empieza ahí como a indagar. Bueno, Beni, se me viene algo como a la mente. Sí. Entonces tú naciste en Medellín, pero te fuiste. Sí, sí. Bueno, a los 3 años, más o menos en los 90, mi padre viaja, bueno, como familia viajamos a Sincelejo, una ciudad del norte, más o menos a 30, 40 minutos de Tolú, que es un poco más conocido. Sí. Tolú, Coveñas, y allí estuve viviendo como hasta 2002, más o menos unos 15 años. Entonces ahí nos radicamos, ahí estuvimos viviendo, hice la primaria, la secundaria. Entonces eso da una visión de la vida un poco diferente, de cómo es no solo Medellín, sino aún la costa Caribe, otras dinámicas, otro clima, otra cultura, otra gastronomía. Cuando termino ya la secundaria, voy a vivir a Bogotá, entonces ya hacer el pregrado, un Sí. cambio grande también de Sincelejo a la capital. Claro. Otro mundo, ¿cierto? Otro clima, otra cultura, otras dinámicas de vida. Allá estudio negocios, allí estudio administración de empresas en la Universidad Nacional. Y bueno, tenía 16 años en ese momento, era todavía un niño. Sí, Pero que a veces se enfrenta uno a ese mundo de la universidad todavía con muchas cosas muy crudas. sí, Sí, uno todavía definitivamente. le falta definir un montón de cosas en ese proceso y entraste a los 16 años. Muy bacano. Sí, Y enfrentarte a un gigante como lo es Bogotá. Contanos Sí. un poquito de eso. Bueno, la experiencia en Bogotá fue muy enriquecedora porque, bueno, al ser la capital llegan personas de todo el país y aún de otros países. Hay mucha diversidad, mucha cultura, muchas personas. También es complejo el tema del caos, el estrés, todo es más rápido, más acelerado. Eh, y bueno, uno en ese caos, uno se logra forjar el carácter, se logra forjar la personalidad, muchas cosas, no solo a nivel mental o emocional, sino físico también. El estar lejos de casa, el estar lejos de los amigos. Ok. Pero estabas allá Definitivamente. solo, no, nadie de tu familia, nadie de tus amigos se fue para Bogotá contigo. Inicialmente yo viví con una tía Sí. por parte de mamá, eso fue como un añito, porque bueno, dejarme en un monstruo de esos así a la deriva habría sido mucho Pero más tu tía ya difícil. estaba radicada allá o se fue contigo a vivir a Bogotá. Ella ya estaba allá, Ok. ella ya llevaba como unos 15 años viviendo allá, entonces me recibió ese primer año, muy especial, y ya el segundo año ya sí fui a vivir como en una pensión, como muchos jóvenes que tienen que ir a alguna ciudad grande o que Sí. vienen a Medellín de otras partes, de otras provincias o pueblos Y es muy usual que la gente de la costa se vaya a estudiar a ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, inclusive Cali un poco, creo que en menor medida, pero sucede mucho que migran a estudiar. Sí, es verdad, sobre todo en mi época, hace, no sé, 20, 30 años, muchas personas venían a Medellín, a la Antioquia, o iban a Bogotá, o no sé, en el caso de acá en Medellín venían a Yafid, bueno, a otras universidades, Okay. y se quedaron. Muchos de mis amigos vinieron a estudiar y se quedaron, ¿Y se por qué se radicaron. da eso? En la costa también hay universidades. ¿Por qué la gente se mueve? Bueno, Medellín tiene algo muy especial para las personas de la costa y es
como la cercanía. Digamos, salir a Bogotá o a los Santanderes, que también pasa, es como más cercano el mundo antioqueño, el paisa, con el costeño. Entonces hay como una afinidad, el clima también, mucha gente dice, no, Bogotá es muy frío, que la nevera, que es más estresante. Entonces no, Medellín es como más A mí me acogedor. gustaría, ahí metiéndonos como por eso, Sí. yo soy de acá, toda la vida he vivido acá, mis 29 años han sido todo el tiempo en esta ciudad y escucho mucho, a pesar de que he tenido la posibilidad de salir, pero escucho mucho que la gente habla de lo cálida que es la gente en Medellín. De pronto hay personas que nunca han tenido la posibilidad de venir a Medellín o que nos están escuchando desde afuera. ¿A qué se debe ese comentario? Contanos eso, Sí. que la gente dice no, que la gente es más cálida. ¿Eso en qué se ve reflejado? Sí, definitivamente Medellín tiene algo especial en cuanto a la gente, a la cultura, que bueno, al vivir en otras regiones, en la costa estuve más o menos 15, 16 años, en Bogotá más o menos unos 10 años, entonces y acá ya llevamos, bueno, los 3 primeros años de vida y últimamente ya vamos para 12 años de estar acá. Entonces ya uno tiene un panorama un poquito de cada zona. Y la verdad que Medellín tiene algo que la gente es muy amable, es muy formal. Y no solo pasa que a veces uno dice, no, eso pasa solo en los estratos altos o en ciertos sectores, y es como que en cualquier parte, si uno está, no sé, en Caribe, en Castilla o en el Poblado, es como algo que está en el ambiente. Que es mucho de la idiosincrasia del territorio, me parece. Yo también estoy Sí, de acuerdo. es muy bonito eso, que de pronto no se ve tanto en otras regiones, y es como la persona muy amable que si tú le dices, ¿dónde queda tal dirección? O ¿dónde puedo tomar un taxi? Entonces, no, mire, hasta te llevan al lugar. Sí. O en el metro me impresiona mucho que es el sistema de transporte masivo y en horas pico llega una persona con su niño y todo el mundo dice, vengan, vengan, hay un niño, una silla, o una persona embarazada, una persona de mayor edad. Vengan, una silla, y puede estar el metro a explotar y le consiguen la Se le silla. abre el espacio, sí. Y eso es muy bonito. O en otra parte puede decir, bueno, cada uno mire como pueda, defiéndase como pueda. Y acá es como esa parte muy humana, muy cálida, de que reciben bien a las personas, por lo menos ha sido mi experiencia. Bueno, pero terminamos entonces de contar de esa experiencia en Bogotá. ¿Qué Sí. pasó entonces en Bogotá? Estudiaste, llegaste a los 16 años, estabas con tu tía. Sí, Sí. ¿Y qué es vivir para una persona que viene de pronto de un municipio más pequeño, enfrentarse a un monstruo gigante como Bogotá, que es un gigante, pues es una de las ciudades más grandes de América Latina? Lo que vos venís diciendo además que es una conexión de muchas culturas, que al interior de Colombia también hay diferentes culturas. ¿Qué fue para enfrentarte a vos? Pues, o sea, ¿cómo lo describirías? Bueno, al principio genera muchos nervios. Sí. Una persona que viene de una ciudad pequeña, todo es pequeño, todo es cerca, es caliente, la gente es muy cercana también. El costeño es muy conocido también por ser Sí. muy alegre y todo, muy amiguero. Y llegar a un monstruo de estos al principio generaba muchos nervios, mucha como expectativa. Y bueno, allá cada uno está en lo que está, ¿cierto? Y al estar en una universidad tan grande también, la universidad pública más grande del país, las presiones... ¿Qué estabas en la Nacional? En la Nacional, sí. Sí. Sí, ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un poco más complicado el hecho de hacer amigos, el hecho de poder aprender el tema de comunidad. Y bueno, uno trata de sacar adelante los estudios, la carrera. Y bueno, aprendí muchas cosas, la verdad estoy muy agradecido porque es una gran universidad y puedo aprender muchos, no solo el tema intelectual o académico, sino también el tema social, conocer un poco más el país, conocer otras ideologías, otras dinámicas sociales. Había estudiantes de Santa Marta, de Pasto, de Amazonas, de Cúcuta. Entonces uno aprende un poquito de cada región y por supuesto personas de Medellín también. Entonces, no muchos, creo que acá también hay una buena variedad de universidades y de ofertas académicas, pero uno que otro se iba para allá Sí. y es interesante. Fue una experiencia
Muy enriquecedora, pero muy desafiante, la verdad. Te genera una presión muy fuerte como ciudad, como persona. Todas esas presiones, esas dinámicas sociales, algo bueno debe salir de ahí, sin duda. Sí. ¿Alguna Sí. experiencia que nos quisieras contar de vivir, por ejemplo, en ese espacio? Algo que se te venga a la mente de qué es habitar esa ciudad, para que ya después la transpolemos de pronto a qué fue venirte a Medellín, cómo llegaste acá. Me gustaría saber antes cómo fue esa experiencia allá, si tienes algún recuerdo, algo. Bueno, estuve en la época en la que apenas se estaba construyendo el Transmilenio. Sí, Entonces fui como que de los que alcanzó a ver esos nuevos buses, las nuevas vías. Y es una ciudad en constante transformación. eh, y pude estar en la parte, todo el tema de gobierno, un poco el tema de la Casa de Nariño y todo esto. También ver las realidades muy al sur, unas realidades muy complejas, muy difíciles. Pero también el tema del norte, la parte más adinerada. Alguna experiencia así puntual. En algún momento tuve la oportunidad de tener una experiencia laboral allí en el Senado de la República. sí, qué bien. Fue bien interesante, fue más o menos 6 meses. Estuve ahí como miembro de UTL de un senador en ese momento. Y fue realmente interesante ver cómo se maneja. Es muy diferente a lo que uno ve en televisión, en los libros. Y, se aprende mucho, la verdad se aprende. Algo que aprendí mucho es que se puede aprender más de los libros o de las cátedras. Sí, Se puede aprender a través de la experiencia, a través de los sentidos, a través de la cultura. sí. Yo también, cuando yo empecé la universidad, de las primeras visitas que hicimos fue al Congreso. Ujú. Y en la universidad yo era muy apasionado, yo era un come libros, me leía todo, estudiaba todo, madrugaba, trasnochaba. Y cuando llegué yo, la primera impresión que me dio el Congreso de la República fue un poco de desilusión. Sí, sí, Porque yo sí. decía, "Jue madre, uno que se pasa en las aulas pensando cómo construir un mejor país y a veces uno responde mucho a algunas, no diré que a todas las personas que están en esos espacios". Ujú. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de eso? ¿Sentís que puede ser similar o...? Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Hay personas muy Sí, juiciosas, hay gente muy juiciosa en el Congreso, es muy verdad. serios, que se leen la norma, la ley o bueno, los proyectos de ley, todos estos temas. Pero lastimosamente hay un porcentaje considerable que, desde mi punto de vista, en ese momento, no cumplían como que con esa responsabilidad tan grande como es hacer una ley, como es representar a un Sí, departamento o a una región del país o a muchos colombianos sí, los intereses de una población que te votó. Exacto, Ujú. exacto. Entonces allí sí uno se desilusiona y uno como estudiante universitario, uno tiene muchos ideales y uno ve todo de manera muy idealista. Y uno cuando llega allí como que, uy, esto no es como me lo Como me lo enseñaron, soñé, claro, o como como me me lo lo imaginé, sí. dijeron, como lo leí en el libro. No Sí, es tan bonito. Pero allí genera un reto como que uno dice, bueno, hay que hacer algo. No podemos quedarnos así como que, ay, esta gente no hace nada. Hay que hacer algo, hay que cambiar un poquito la dinámica. Entonces siempre hubo desde el colegio un sentido de, bueno, cómo cambiar un poco la sociedad, cómo cambiar el país, cómo cambiar, aportar un granito de arena para que las cosas cambien. ese es el cambio que queremos ver. Sí, sí, sin duda. ¿Qué nota? Sí, entonces Dios me ha permitido estar en diferentes espacios, en temas de gobierno, en temas académicos y en temas sociales. Y uno siempre es como que, bueno, si Dios me puso aquí, ¿cómo puedo hacer para ayudar? De pronto no va a cambiar el país o no va a cambiar toda la sociedad, pero algo se puede hacer. Ok, Entonces, sí, muy bacano. sí, sí. Bueno, ¿y qué continúa después? Entonces, listo, terminaste, trabajaste en esta UTL, Ajá. después te venís ya para Medellín. Sí, sí, Listo. sí. ¿Por Ya. qué? ¿Por qué decidiste venirte a Medellín otra vez? Bueno, en ese momento, eso fue en el año 2010, 2011, hay una idea
nace un sueño que es Nueva Generación, es el lugar donde actualmente puedo servir al país Sí. y puedo aportar. Y bueno, nace como una semilla, algo pequeño, como que bueno, un movimiento para apoyar a niños, para enseñarles principios y valores. Entonces en ese momento yo estaba en Bogotá, eso fue a finales de, eso fue sí, como a inicios de 2011, hace ya 14 años, y surge esa iniciativa. Yo estaba en Bogotá, en ese tiempo era la Universidad del Rosario, haciendo algo con Colciencias, un proyecto, y se da esta oportunidad. Y yo inicialmente yo decía, no, pero yo estoy aquí bien, yo como que bueno, no tengo que moverme. Pero finalmente se da la posibilidad de iniciar lo que hoy es Nueva Generación, con mis estudios y la formación de gerencia, de la parte estructural. Digamos que una de mis pasiones, que no te comenté, es toda esa parte estratégica, gerencial. A mí me encanta eso, me encanta muchísimo, tanto la parte educativa como la parte gerencial. Ok. Entonces fue una oportunidad como para, bueno, yo he recibido, gracias a Dios, muchas cosas. Qué bueno poder aportar también a las nuevas generaciones o a otro grupo a otras personas también lo que Dios me ha dado. Entonces empezó lo que es Nueva Generación y empezamos de esa manera. En 2012 realmente llegamos acá a Medellín y empieza un poquito con algunas reuniones, como un tema exploratorio en diferentes zonas de acá de Medellín. Me gustaría, creo que quiero preguntarte un poco, porque ya me das esa curiosidad de qué es eso de Nueva Generación, que me contaras un poco, pero antes Sí. me gustaría preguntarte de esa toma de la decisión, porque me dices precisamente, naciste en un barrio con unas situaciones un poco como complicadas, según lo que me explicaste. También naciste en una época en que la violencia era más fuerte en la ciudad. ¿Qué te lleva a volver acá? ¿Cómo tomas esa decisión? Y quisiera preguntarte también, en ese imaginario, tú te vas de Medellín, me dices a los 3 años te fuiste de Medellín. ¿Qué se queda en tu imaginación de Medellín? Porque supongo que también en ese trayecto viniste a Medellín. ¿Qué hay en tu imaginación en Medellín diferente quizás a lo que te encuentras o se corresponde a lo que tú tenías en la mente? Bueno, la verdad es que es innegable el impacto que uno se lleva a los 3 añitos, finales de los 80, Sí. como el tema de la violencia, el tema de violencia, el tema de inseguridad, el tema de peligro. Y ya cuando yo, aunque no vivía acá, durante ese tiempo nosotros veníamos como familia, como, no todos los años, pero de vez en cuando veníamos en diciembre, y íbamos al metro, y íbamos a algunas zonas, como a pasear. Pero ya cuando uno se viene a vivir y vuelve como que otros, por un lado hay expectativa y uno dice, uy, qué bacano, voy a volver a Medellín, voy a volver a la ciudad donde nací. Es también un poco el tema de, en ese tiempo, no sé si se acuerdan que estaba de moda mucho las series de narcos, De ¿cierto? Narcos, claro. De narcos. Y a mí, como me gusta la historia, yo dije, uy, yo quiero saber esto, ¿qué pasó? ¿Qué Sí. pasó? Algo tuvo que pasar ahí. Y yo me veía mucho las series, los documentales, y uno se queda con ese imaginario y al volver uno dice, uy, Medellín es peligroso, Medellín es inseguro, debo tener cuidado. Eh, y la verdad, sinceramente, cuando volví ya a vivir, yo dije, uy, tengo que tener cuidado, tengo que cuidarme mucho. Y es como un temor, sinceramente, hay un susto allí. Pero ya al pasar el tiempo, uno dice, bueno, no es tan peligroso como pensaba. Y nosotros inicialmente estábamos en comunas que nos decían, uy, tengan cuidado, es peligroso, estamos en, no sé, Manrique o en Popular, en Aranjuez, Castilla y así. Y íbamos y la gente nos recibía con mucha amabilidad, con mucha cariño. Y, y bueno, sí habían situaciones a veces de barreras invisibles o de situaciones allí complejas, pero no era por lo menos lo que yo viví, tan riesgoso como lo pintaban.
Entonces, fue una decisión que mi familia influyó mucho, la verdad, porque mi padre fue la persona que inició lo que es la Fundación Nueva Generación. Y bueno, él me pidió apoyo también para todo el tema estructural, el tema estratégico, el tema administrativo. Entonces allí hicimos como ese equipo de Ok. papá e hijo y empezó todo. ¿Y crees que, es decir, aún persiste esa sensación de inseguridad en la ciudad para ti? No tanto como antes. Yo creo que Medellín ha cambiado positivamente en relación a hace 20 o 30 años. Sin embargo, debo confesar y siendo realista, hay lugares en los que uno puede sentirse inseguro. Sí. La verdad que sí, en algunos momentos, por ejemplo, en el centro, por supuesto ya, no sé, después de 6 de la tarde, personalmente uno se puede sentir un poco inseguro, o en algunas zonas así. Em, pero en general, no sé, por ejemplo, el transporte público, nuevamente el metro a mí me encanta. Cuando puedo, cada vez que puedo, uso el metro porque me siento muy seguro, me siento muy tranquilo, un espacio limpio, un espacio seguro. Sí, realmente yo creo que en cualquier ciudad del país hay ciertas zonas en las que uno se puede sentir inseguro, se puede sentir como que, uy, por aquí no me puedo meter, o esto por aquí no está, pero en general como antes, la Ok. percepción ha mejorado. Bueno, no, bacanísimo. A mí me parece igual que habitar el espacio público a veces con miedo es un acto de resistencia, es decir, como esto nos pertenece. No tengo por qué temerle a salir a esta ciudad que es tan mía. Uno tiene que habitar el espacio y sabes que puede ser inseguro, que a todos conocemos a alguien, si no nos han robado, nosotros en carne propia tenemos un amigo al que le Ujú. robaron, uno dice, igual decido habitar el espacio público porque es mi ciudad. Entonces me parece muy bacano. Y me gustaría entonces ahora sí ir a ese tema de entonces, nos vienes dando como unos visitos ahí de qué es eso de nueva generación, de a qué te dedicas. Cuéntanos entonces un poco eso que haces en este momento, qué es nueva generación, para empezar de pronto, y qué haces tú al interior de nueva generación. Ok. Bueno, Nueva Generación es una iniciativa em, que consiste en enseñar principios y valores. Algo que yo aprendí en la universidad, volviendo un poquito a Bogotá y retomando, ahí vamos Súper a bien. estar conectando quizás cositas de la ¿Está vida, bien? es que tuve la oportunidad de ver modelos de transformación social. Y uno de ellos fue, por ejemplo, el caso de Singapur o de Corea del Sur, que hace en los 50 Corea del Sur o inclusive antes eran países con mucha pobreza quizás más que Colombia en ese momento. Hoy Corea del Sur es una potencia mundial y una potencia, bueno, tecnológica, económica. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por cómo pasaron de ser un país tercermundista pobre a un país muy rico? Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que ellos invertían mucho en su gente, mucho en sus niños, en la juventud. Ellos decían, bueno, no tenemos mucha riqueza, no tenemos petróleo, oro, gas y, no sé, flores, frutas, pero sí tenemos mucha gente. Entonces, invirtamos en lo que tenemos y es en la niñez. Entonces, ellos se enfocaron mucho en la parte educativa, en todo el tema de matemáticas, etcétera, pero también en amar a su país. Eso a mí me quedó sonando, eso yo lo vi como en primer semestre y eso me quedó dando vueltas, no solo Corea del Sur, sino aún otros casos. Entonces, cuando años después empieza lo que es nueva generación, es como enseñar principios y valores en las nuevas generaciones y en eso consiste, es cómo construir paz, cómo enseñarle a los niños de hoy, no solo matemática, no solo aprender a leer y a escribir, sino también cómo puedo yo crecer, aportar sin hacerle daño al otro, sin pasar por encima del otro y generando algo positivo para la sociedad. Me gustaría preguntarte algo ahí, de Sí, algo que sí, dices que me parece muy interesante. sí. Un país tan golpeado por situaciones de violencia, ¿cómo le enseñas tú Ujú. a su gente a amar a su país? Es una muy buena pregunta y hay varias formas
que hemos aprendido durante estos años, y no es fácil porque muchas personas están con dolor, con resentimiento, con ganas de venganza, y bueno, con muchas situaciones, pero una es, lo que yo he aprendido es a través del ejemplo, a través del ejemplo. Es muy escaso, cada vez más raro encontrar personas o modelos o líderes o influencers o políticos que digan, uy, esta persona realmente ama al país. Y no solo que diga, yo amo Colombia, sino que lo demuestra, que con actos, con sus palabras, uno dice, uy, esta persona es un patriota, es una patriota, es una persona que lucha por la gente. Una de ellas es eso, y otra también es como dándole a conocer la importancia que tiene cada persona. Hemos tenido muchas historias y uno dice, bueno, uno le pregunta a alguien, a un niño de 8 o 9 añitos, uno dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y algunos dicen, no sé. Hay algunos casos que nos dicen, no, yo quiero ser, digamos, el duro del barrio. Sí, sí. Otros dicen, no, yo quiero ser simplemente como el que barre las calles. Y yo creo que no está mal el hecho de barrer las calles, pero uno puede decirle, mira, tú tienes la capacidad y tienes la posibilidad de ser un ingeniero, o de ser un médico, de ser un abogado. Y uno dice, no, eso es para ricos, eso es para gente con plata, eso es para gente, bueno. Y uno le muestra el camino. Entonces, cuando alguien se dedica y se toma el tiempo de mostrarle el camino, mucha gente lo valora. Y hoy, ya 14 años después, muchos de los niños que hace 14 años tenían 10 años y hoy tienen 24, 25 y dicen, oye, ya yo soy ingeniero, ya yo soy un abogado. Otros dicen, no, ya yo estudié teología y estoy trabajando en tal empresa, en tal multinacional. Otros ya crearon sus empresas. Entonces uno dice, hey, qué bacano, vale la pena. Un niño que estaba destinado quizás a las drogas o a estar en otro tema, hoy ya son profesionales que aportan a la economía, que aportan a su casa, que tienen una familia y que aportan al bienestar social. Entonces sí se puede. Entonces es muy bonito eso. No es fácil, suena muy bonito y suena quizás con muy color de rosa, no es fácil, pero se puede. No se puede. Una fundación como Nueva Generación, ¿cómo impacta a una ciudad como esta? ¿Cómo lo hacen ustedes? Hacemos redes de trabajo, red de apoyo, y como fundación nosotros aportamos con entrenamientos a líderes de las comunidades, más que todo en colegios o instituciones educativas, pero también a iglesias o comunidades cristianas. Entonces nosotros damos literatura totalmente gratis. Acá tengo, por ejemplo, uno, para aquellos que quisieran ver, este se llama Constructores de Paz. Entonces es cómo resolver conflictos de una manera muy práctica, muy ¿Y estos pacífica. libros los hacen ustedes? Estos libros realmente nosotros los recibimos, son donados, son donaciones que recibimos de otras personas, de otras entidades, y nosotros los distribuimos de manera totalmente gratuita en colegios, en otras fundaciones, en iglesias, y esas iglesias a su vez hacen un impacto. Hay muchas iglesias en Medellín que reciben niños y que una vez a la semana o 2 veces a la semana se reúnen y les enseñan. Y no es solamente vamos a leer un libro, sino también les dan un refrigerio o les dan a veces un juguete, por ejemplo en la época navideña o en el Día del Niño. Entonces muchos niños están solos, no tienen padres o no tienen una figura, un modelo positivo de vida, y lo encuentran en la iglesia, lo encuentran en el colegio, lo encuentran en otra organización, y esos niños definitivamente crecen con una mentalidad diferente. Me gustaría también preguntarte cómo impacta lo espiritual en la transformación del ser, en la transformación de las personas, que a la vez son las que transforman la sociedad. Es fundamental, la verdad. Nosotros somos seres integrales y normalmente se trabaja quizás la parte física, Sí. El alimento y bueno, todo esto. La parte intelectual bueno, el conocimiento, las clases, pero la parte espiritual es muy rara vez se toca, casi Sí. nadie lo hace. Y la parte espiritual es fundamental porque también aporta, si el espíritu está pobre o no se alimenta,
o a veces se alimenta de lo que no debería, eso finalmente se refleja también en nuestros actos, actitudes, comportamientos. Entonces el aportar, el alimentar el espíritu también es necesario. Y nuevamente como fundación, al hacer alianzas o redes de apoyo, de trabajo con otras entidades como iglesias o otras fundaciones, eso finalmente tiene una repercusión positiva para los niños que en un futuro serán los adultos, en el futuro serán los gobernantes, los empresarios, los deportistas, los científicos. Entonces a veces pensamos a corto plazo y si pensamos a largo plazo, por lo menos a 20, 30 años, uno dice, bueno, puede pasar algo mejor, algo positivo. Y nuevamente, como al principio, me gustaría como que te desprendieras de todas esas como preconcepciones o lo que está bien o no está bien. Simplemente como que te dejes guiar como por lo más sensorial. Te preguntaría en principio, ¿a qué huele Medellín? ¿A qué huele para ti Medellín? Cuando piensas en Medellín, ¿qué olor te llega? Bueno, Medellín huele, para mí, huele a montaña, huele a verde, huele a café. Huele a café. Sí, de verdad que algo muy especial que tiene Medellín es cuando uno llega de otras ciudades o aún de otros países, es las montañas. Está rodeado de montañas. Y cuando se canta el himno de Antioquia que dice, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias, es como si uno pudiese oler o sentir ese olor. Y lo que cuando canto esa parte del himno, yo me imagino las montañas. Y de hecho tengo 2 hijas que nacieron acá en Medellín, son paisas, son antioqueñas, y pienso en ellas, como que deja que aspiren mis hijos sus olorosas esencias, y es como, uy, ese olor a verde, a esperanza, ese olor a paz. ¿Es una buena ciudad para criar a tus hijas? ¿Te gusta que estén creciendo acá? La verdad que sí, después de estar en los diferentes contextos, nos encanta ir a la costa, nos encanta ir a Bogotá y a diferentes regiones del país. Casi todo el tiempo viajamos porque nos gusta que ellas también conozcan y no solo lean un libro que es Bogotá o que es el mar o que es Cartagena, sino que estén ahí y la vivan. Y nos gusta mucho Medellín por la amabilidad, por la calidad de vida que hay. En algún tiempo creo que Medellín fue considerada como la mejor ciudad del mundo para vivir, y creo que últimamente ha estado volviendo ese tema, que de hecho mucha gente de otros países se vienen a vivir por esa buena calidad de vida que hay. Sí. Y bueno, siempre hay desafíos, ¿no?, en la crianza de los hijos, pero uno siempre como padre quiere lo mejor para ellas. Entonces, Me contaban en una entrevista que tuve la semana pasada, me decían que un grupo de europeos a los que le preguntaban por Medellín decían que Medellín está inclusive dentro de su mapa de sueños, algún día venir a Medellín. Qué bacano. Entonces qué bacano poder estar viviendo eso. Pero me desvié, te quería hacer unas preguntas muy sensoriales, pero ahora que hablabas de tus hijas y que pensabas en ellas creciendo en este espacio, no quería dejar pasar de largo si piensas que es un buen lugar para que tus hijas crezcan. Pero bueno, voy a volver entonces a lo sensorial. Entonces sí, te quisiera preguntar, ¿a qué sabe Medellín? ¿Qué sabor te genera esta ciudad? Sabor, bueno, creo que uno de los sabores que más me gusta de Medellín definitivamente es el chicharrón. El chicharrón. Sí. Medellín sabe a chicharrón, ¿está bien? Sí, no, o sea, a mí me gusta mucho digamos, en otras partes puede que haya, pero acá es único, de verdad que... Sí. O sea, lo de la bandeja paisa no es un mito, sí es buena la bandeja paisa acá. Sí, la verdad que sí. Ok. Sí, y puede que en otras regiones hayan, por acá es original. Sabe a chicharrón, pero como apanadito, con limoncito. ¿Cómo te gusta el chicharrón? A chicharrón, sí, como apanadito, tostadito. Crocantico. Crocante, sí. Bacano. Sí, con agua panelita o con guarapito, rico, sí. Sí, está bien. Sí. Oíste, Cristian, y si Medellín fuera una textura, ¿qué textura sería? Una textura, a ver, puede ser quizás como a tela.
creo que en su momento, bueno, Medellín fue una potencia a nivel industrial en la parte textil y, y creo que lo sigue siendo. Y es esa pujanza que tiene el paisa, esa pujanza para sacar adelante las cosas, los proyectos, un metro, un sistema de transporte el más novedoso del país y quizás uno de los mejores de Latinoamérica, que es un referente. Y sí, como no sé, como a industria, como a pujanza. Materializado en la tela. Materializado en la tela, sí, que por muchos años fue un motor económico para esta ciudad y generó empleo y sigue siendo un referente para el país. Y todo el tema empresarial, el tema de pujanza, quizás no lo hemos tocado en este espacio, pero definitivamente el paisa tiene esa templanza para sacar adelante lo que sea, un puente, una vía, un metro, un túnel. Hay muchos túneles precisamente por el tema de montaña y son realmente desafíos arquitectónicos y de ingeniería impresionantes. Sí, que pasa uno y dice, ¿en qué momento montaron esto? Increíble. Una cosa sí. muy tesa. Increíble. Entonces eso es un tema de admirar y que uno lo vive aún en el tema social, no solo en la parte empresarial, sino el tema social de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para rescatar a estos niños? ¿Cómo vamos a hacer para sacar este proyecto? Y eso es muy bacano, eso me parece muy chévere. Sí, también me parece muy bacano esa pujanza de Medellín. Ahora que hay como una situación ahí, como con unos desacuerdos con el gobierno nacional y que aún así Medellín sigue sacando sus proyectos adelante, me parece fantástico. Si fuera un color, ¿qué color es Medellín para ti? Color, de pronto color primaveral. Creo que el dicho de la ciudad de la eterna primavera es muy real. Quizás color a verde, el verde de las montañas, Sí. El verde de las flores, Sí. muy conocido por tema de flores, el verde de la esperanza también. Y bueno, no quiero ser polémico, pero por ahí hay un equipo de fútbol de verde, entonces creo que es un color muy representativo para la ciudad y gusta mucho. Entonces yo creería que el verde. Nosotros también pensamos, cuando hicimos la construcción de marca, también pensamos mucho en el verde, por eso hicimos ¿sí? también como el merch verde y naranja, porque pensamos que es una ciudad que se conjuga entre lo verde y lo naranja. Si tú miras, está lleno de edificios de ladrillo, sí. de ladrillo, pero un montón de verde, por todas partes hay verde. Sí. Entonces creemos también, nos sentimos identificados con eso. Sí. Pero ¿cuál es el color primavera? ¿Qué color es ese? El color primaveral, no sé si exista, sinceramente, pero yo lo relaciono con el tema de... En la primavera es cuando están floreciendo los árboles, el clima también de Medellín es muy primaveral y es así como ese verde bonito, ese verde muy, muy agradable, que uno dice, qué bonito se ve el paisaje, qué bonito se ven las montañas, que inspira, que realmente inspira. Cristian, ¿y a qué suena? ¿A qué suena la ciudad? Bueno, aquí han salido muchos artistas de renombre a nivel mundial. Sí. No sé, como Juanes, a mí personalmente me gustan mucho sus letras. Bueno, no sé, Maluma, entre otros. Y es como esa alegría que contagia, esa alegría que impregna cuando uno, es muy raro ver un paisa triste, aburrido, sino que no, el que echa pa'lante, el que echa cuentos, el que echa alguna historia, el que si no... Y que le vende uno lo que sea. Sí, que sí, ¿cómo es el dicho? El que si no las hace, se las imagina. Sí, claro. Que se rebusca. Entonces es eso, sí, como artes. Muy bien. ¿Qué canción? Por ejemplo, si alguien nos está escuchando afuera, como, vengan, escuchen esta canción que a mí me hace sentir en Medellín. Bueno, a mí me gusta mucho la canción de Juanes que se llama Un Ratico. Un ratico. Un Ratico. Dice que cambie todo, pero no el amor. Es lo que tenemos tú y yo. Y es muy bonito, es una canción que habla de la familia, de la alegría, de que disfrutemos este momento y me parece muy, muy, muy especial. Es muy profunda realmente la letra y casi todas las letras de Juanes tienen un toque realmente muy, muy profundo. Tú que estás yendo y viniendo, que te montas constantemente en aviones o sales a viajar por diferentes partes del país, ¿qué sientes
cuando llegas al aeropuerto otra vez? Bueno, yo tengo un dicho que cuando llego a Medellín, cuando uno ya va aterrizando, empieza a ver las montañas, el valle, el río, el metro, yo digo, uy, llegué a la tierra prometida. Para mí esta es la tierra prometida, es como esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra donde nací, esa tierra donde nacieron mis hijas, donde vivo, donde puedo estar este momento de mi vida, de mi existencia, y es como que hoy llegué a casa. La verdad es como que uy, ya por fin llegué a casa. Sentirse en casa. Sentirse en casa, sí. Qué sensación. Creo que no se podría ni siquiera describir lo que significa sentirte en casa, sentir que perteneces a un espacio. Me gustaría, Sí. yo conversaría toda la tarde contigo, me parece súper interesante esto que venimos diciendo, pero me gustaría ir cerrando con algunas preguntas. Sí. Esta comunidad que creaste, ¿cierto? Ujú. Y en la que participas, que participaste de su fundación y de todos estos momentos importantes, ¿qué ha dejado para ti? ¿Qué le ha dejado a tu ser? ¿Qué te entrega esa comunidad a ti que hoy puedes tú entregarle al mundo? Bueno, la verdad que ha sido muy especial porque es poder ver de verdad la diversidad humana que puede haber. Uno a veces en los libros o en la academia o en el mundo empresarial, que también en algún momento tuve esa oportunidad, uno está como en una burbuja, como que uno no ve la complejidad que hay detrás de un noticiero, de un artículo, de un reel de TikTok o de Instagram. Ver la gente, escuchar sus necesidades, que son muchísimas, gente que solo come una vez al día, gente que no tiene donde dormir, donde duermen 5 o 6 personas en una cama o en un cuartico pequeñito, personas que tienen una enfermedad muy compleja y no tienen para pagar un Dolex o bueno, algo económico, que para mí puede ser económico, para otras personas es un día de comida. Sí. O sea, realidades tan complejas y tan difíciles, eso definitivamente a través de nueva generación me hace ser más humano, más sensible, que va más allá de los informes, de las noticias, de una estadística, de, bueno, un índice de pobreza de tanto. Uno dice, no, 20, 30%. Pero 30% ver la pobreza en carne propia de un niño que está muriendo de hambre o que no tiene esperanza, que puede caer en las drogas o en la prostitución si no se actúa, definitivamente es algo que te marca y que te lleva a ir más allá, a ser más humano, a ser más sensible, a ser más tolerante también, porque uno no sabe, muchas veces la gente actúa por necesidad o por física hambre. Entonces como tolerar un poco más al otro, amar al otro, porque uno no conoce las realidades que el otro pueda tener. Y a veces a tumbar esas barreras que nos dividen, a veces los regionalismos o los partidos políticos, las ideologías, aún el tema religioso. Nosotros, aunque tenemos una convicción de fe, no discriminamos al otro por tener otra creencia, otra forma otro tipo de fe. Y es amarlo al final. El desafío y la pasión con nuevas generaciones es amar a Dios primeramente, pero amar también al prójimo, que ese fue finalmente el gran mandamiento que nos dejó Jesús, y es lo que nosotros queremos hacer con los demás, amarlos, a los niños, a los grandes, al empresario, al rico, al pobre, bueno, al que tiene, al que no tiene, y es eso. Eso he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Hay muchas cosas, creo que uno nunca deja de aprender. Y ojalá todos los que nos están viendo también tengan esa posibilidad también de donde se encuentre y donde esté, que pueda también amar, respetar y aportarle al otro, que uno no sabe las necesidades o las dificultades que pueda tener.
¿algún mensaje con que quisieras de pronto cerrar este espacio a las personas que nos están escuchando? ¿Les quisieras dejar algo más adicional a esto tan lindo que acabas de decir? Bueno, los que nos están escuchando y viendo, gracias por ver, gracias por la paciencia de gastar minutos de su vida en este tiempo, en esta entrevista, y gracias a ti y gracias por este espacio de relativo muy bacano, compartir lo bueno y las cosas que vivimos como en Medellín. Y a mí me gusta mucho un versículo que dice, de la Biblia, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, la invitación que yo les animo es que hagamos el bien, sea que estemos en altas esferas de gobierno, de liderazgo, de emprendimiento, o sea en el colegio, sea en el barrio, sea en la universidad. Creo que todos tenemos ese don y esa posibilidad de hacer algo bueno por el otro. No tenemos que tener millones de pesos en el banco para uno hacer algo bueno. Yo puedo darle una sonrisa, puedo darle las gracias, puedo decir por favor, puedo darle un dulce, darle una moneda de pronto al que pide en la calle, y ser agradecido con la vida. Somos temporales, somos pasajeros, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero finalmente es una realidad, vamos a partir de este mundo. Y qué bueno dejar algo bueno, algo positivo, que nos recuerden y digan: hey, qué bacano, Cristian hizo esto por mí, o me dio esto, me enseñó esto, o Isaac, o ustedes que están viendo este espacio. No solo generalmente uno lo hace con los papás, con la familia, con el amigo, el que me cae bien, sino con el que no conocemos. Y creo que podemos dejar una semilla positiva para las nuevas y futuras generaciones. Qué bonito eso. Eso en mi proceso de maduración significó entender también que el mundo no se tiene que cambiar en escalas macro, sino que eso que tú haces en el día a día, en las cosas a veces que para nosotros parecerían simples, transforma las realidades de otras. Entonces, qué bonito ese mensaje. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran a la nueva generación? ¿Cómo te encuentran a ti? Bueno, en las redes nos encuentran en Instagram como @FCNG Latam. ¿Listo? FCNG Latam. Y en YouTube como Nueva Generación. Nueva Generación. Qué bonito. Sí. En nuestra página web es www.fcng.co. Y bueno, allí podrán encontrar un poquito más que hacemos, que compartimos, si necesitan en algún momento algún tipo de literatura. Allí nos pueden encontrar y bueno, eso es. Muchas gracias. Igual vamos a poner las páginas también que nos estás dando cuando salga este episodio. También invitarlos a todos a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, de Spotify, que nos sigan en Instagram, en TikTok. Ahí vamos a estar colgando también contenido interesante de esto, clips que podamos tener de esta conversación que nos parece tan oportuna, tan importante. Nuevamente agradecerte por este espacio, por venir a Relativo, a la construcción de ciudad desde el conversar, desde el diálogo, porque creemos que también nos han engañado un poco en eso, que no podemos conversar de los temas que a veces duelen o cómo nos soñamos a la ciudad. Para nosotros construir ciudad es a través también del diálogo. Entonces, gracias por abrirnos las puertas de Nueva Generación, de tu corazón, de Cristian. Espero también seas un seguidor nuestro para que sigas escuchando las otras perspectivas de las personas que están ahí también conversando con nosotros. Gracias una vez más. Isaac, a ti muchas gracias, un abrazo para todos y bueno, muchos saludos a todo el equipo de Relativo y felicitaciones por lo que están haciendo, ¿verdad? Por la ciudad. Dios les bendiga. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Relativo.